La caída más dura, y el regreso más grande. Te voy a contar algo, pero no es una simple historia. No es un cuento inventado, ni una fábula con final predecible. Es real. Es crudo. Y, podría ser tu historia también. Antes de seguir, te pido algo, no, te lo pido en serio. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar, puede que no solo te inspire, sino que te haga ver tu propia vida de otra manera. ¿Alguna vez sentiste que todo por lo que habías trabajado se esfumó, en un instante? ¿Que un segundo fue suficiente para borrar años de sacrificio, y dejarte en el suelo, preguntándote si valía la pena seguir? A mí me pasó. Y créeme, cuando te digo que no fue solo una herida física, fue algo mucho más profundo. Porque la caída más dura no es la que te rompe los huesos, es la que amenaza con romperte el alma. Y así, empezó la historia del golpe más duro que recibí en mi vida, y del regreso más grande que jamás imaginé. Era un día cualquiera, o al menos eso creía. El sol brillaba con fuerza, la grada estaba llena y mi nombre resonaba entre los gritos de la afición. Había esperado tanto ese momento, que podía sentir cada latido de mi corazón retumbando en mi pecho. Llevaba años preparándome. Madrugadas de entrenamiento, sacrificios que pocos vieron, horas de dolor que nadie aplaudió. Todo me había conducido a ese instante, al partido que podía definir mi carrera. Pero en el deporte, como en la vida, un segundo puede cambiarlo todo. Recibí el balón, levanté la cabeza y avancé. Y entonces, lo sentí. Un choque brutal, un golpe seco que me arrancó el aire. El suelo me recibió con violencia y en un instante supe que algo estaba mal. Muy mal. El dolor me atravesó como una cuchilla. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Los gritos de la afición se fueron apagando, como si se alejaran en un túnel. La adrenalina intentaba engañarme, pero mi instinto lo sabía, algo dentro de mí se había roto. No fue solo mi cuerpo el que quedó en el césped. También quedaron ahí mis sueños, mi confianza y la sensación de invencibilidad que había tenido toda mi vida. Ese día, en cuestión de segundos, pasé de estar en la cima, a caer más abajo de lo que jamás había imaginado. Desperté, y lo primero que sentí fue un silencio extraño. No había gritos, no había aplausos, no había el eco del estadio. Solo un cuarto blanco, y el olor frío del hospital. Intenté moverme, pero el dolor me atravesó como un rayo. Fue entonces cuando lo entendí, estaba roto. Por dentro, y por fuera. Las horas se hicieron eternas. Y con cada minuto que pasaba, algo dentro de mí se apagaba. Mis compañeros seguían allá afuera, ganando, perdiendo, viviendo, mientras yo me quedaba atrapado en mi propia sombra. Recuerdo una noche en particular, solo, sentado al borde de la cama, preguntándome, ¿y si esto es todo? ¿Y si mi historia termina aquí? Porque nadie te dice que la caída más dura no es la del cuerpo, es la del alma. Y yo estaba cayendo sin saber si podría volver a levantarme. Aquella noche, fue diferente. No sé si era el cansancio, el dolor, o el simple peso de la soledad, pero sentí que estaba a un paso de rendirme. Esa foto llevaba semanas ahí, ignorada, hasta que mis ojos se clavaron en ella. Me quedé mirándola, como si me hablara. Me vi sonriendo, rodeado de personas que creían en mí. Me vi fuerte, invencible, y me di cuenta de algo, esa persona, seguía ahí dentro. Solo estaba dormida. Empecé a escuchar mi propia voz interior, esa voz que había callado por miedo. ¿Y si no se trata de cómo caes, sino de cómo te levantas? Ese pensamiento me golpeó tan fuerte como la caída, pero esta vez, en el buen sentido. Entendí que, si me rendía, no solo perdería yo, también decepcionaría a todos los que habían creído en mí. Y ahí, en esa habitación fría, sin público, sin cámaras, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Voy a volver. No importa cuánto duela,
no importa cuánto tarde, voy a volver. Ese fue el momento en que dejó de ser una historia de caída, y empezó a ser una historia de regreso. El primer día, fue un infierno. No se trataba de correr, ni siquiera de caminar. Se trataba de mover un solo paso, y ese paso parecía una montaña. Cada músculo gritaba. Cada respiración quemaba. Y había días en que el espejo no devolvía a un luchador, sino a alguien derrotado. Pero empecé a entender algo, no se trata de ganar todos los días, se trata de no rendirse ningún día. Un paso, luego dos, luego una vuelta completa en la pista. 10 flexiones, luego 20. Un balón que antes se me escapaba, ahora lo sostenía firme. Y poco a poco, el dolor dejó de ser un enemigo, para convertirse en un recordatorio: estás avanzando. No era el final, era el comienzo de mi regreso. Cuando crees que lo estás dando todo, el mundo siempre encuentra la manera de ponerte a prueba. La gente hablaba, algunos con lástima, otros con crueldad. No tiene sentido seguir. Se va a lesionar de nuevo. Al principio, esas voces me dolían. Me hacían dudar. Pero luego, entendí algo, esas mismas voces podían ser mi gasolina. Empecé a entrenar más duro. No para callar a los demás, sino para demostrarme a mí mismo que podía volver. Cada día, mi cuerpo respondía mejor, pero mi mente también se hacía más fuerte. Tienes una oportunidad, pero será la última. El partido es en 2 semanas. Si quieres volver, es ahora o nunca. En ese instante, supe que había llegado la hora. El día llegó. El corazón me latía tan fuerte, que podía escucharlo más que a la multitud. Cada paso me acercaba no solo a la cancha, sino a todo lo que había soñado recuperar. Sentí el aire frío golpear mi rostro, y de repente, estaba ahí. El césped bajo mis pies. Los gritos. Las miradas. Todo volvía a ser real. Recordé cada lágrima, cada noche de dolor, cada vez que estuve a punto de rendirme. Y me prometí: hoy, no me guardo nada. Los primeros minutos fueron duros, el cuerpo temblaba, la mente dudaba. Pero entonces, el instinto volvió. El juego empezó a fluir, como si nunca me hubiera ido. Y ahí, llegó el momento que lo cambiaría todo. El pase llegó, y en ese segundo, todo se detuvo. No era solo un balón, era mi oportunidad. Mi momento. Lo controlé, respiré hondo, y disparé. Gol. No solo en el marcador, también en mi vida. Ese día no solo regresé al campo, regresé a mí mismo. Aprendí que no importa cuán dura sea la caída, mientras tengas el valor de levantarte, siempre podrás escribir un regreso más grande. Si esta historia te inspiró, suscríbete ahora mismo. Porque esta no es solo mi historia, también puede ser la tuya. Y recuerda, las caídas son parte del camino, pero las vueltas son las que te definen.